Seguimos avanzando en este tercer programa del ciclo Ideas 2010 con el candidato presidencial por el Partido Independiente, Pablo Mieres, y vamos a seguir también avanzando con las preguntas de los estudiantes de Periodismo y Comunicación de la Universidad ORT. Ahora le toca el turno a Juan Acevedo. Buenas. Usted dijo que la educación se parece más a una estructura militar que a un proceso educativo. Eso fue en una entrevista, ¿no? Para contrarrestar esto, usted plantea la descentralización. O sea, que en cada centro educativo tenga capacidad de decisión. La pregunta mía es, ¿cómo piensa llevar a cabo esta descentralización y si piensa quitarle poder a la ANEP, al Audelar y al CODICEN? Yo creo que tenemos que trasladar potestades a los centros de estudio. No tengo ninguna duda de que la clave, o sea, lo repetí hoy, ¿no? La estructura militar lo manejeo piramidal, jerárquica, de arriba hacia abajo, donde en definitiva el último orejón del tarro es el estudiante, la última cadena, el último eslabón de la cadena es el estudiante. Tiene que cambiar a un sistema en red, donde cada centro educativo tenga su vida, tenga sus decisiones, tenga su capacidad de experimentar, de innovar, de crear, no de obedecer, que es en definitiva la lógica actual del sistema educativo. Acá hay una cúpula que es el CODICEN, después los consejos, las inspecciones, los directores, los profesores, el estudiante. Y esto es una cadena de mando que obviamente no se comparece con la lógica del proceso educativo, que eso tiene que ser un proceso creativo, donde haya capacidad de innovación. Y entonces la clave es darle poder a los centros educativos, a los directores con su equipo, con su grupo de docentes. Estoy hablando de la ANEP. La universidad es otra cosa, es más complicado. De hecho, la universidad tiene sus consejos de facultad, tiene participación de los órdenes. Yo creo que tiene otros problemas, pero en todo caso no son los mismos que el de la enseñanza media y la enseñanza primaria. La enseñanza primaria también debería tener mayor capacidad de participación de los directores, generar proyectos de centro, y después se evalúan. Funcionan bien, funcionan mal, hay cosas que están buenas, se incorporan a otros, se trasladan a otras experiencias, pero esto de hoy es una cosa que no genera vida, que no genera dinámica, que no genera creatividad, y nos vamos quedando atrás. Ese es el problema. El problema es cuando uno se mide contra el mundo, cada vez estamos peor. Esa es la realidad, nos guste o no nos guste. Uruguay era históricamente un país de referencia en materia educativa. Hoy ya no lo es. No nos engañemos y seguimos haciendo el discurso de la enseñanza y la educación. Nada, estamos perdiendo rueda a pasos agigantados si no hacemos una transformación sustancial del modelo educativo. Gracias, Juan, y seguimos con Francisco Queraltó. Buenas noches. Te va. Usted sostiene que gran parte de la sociedad, más que nada de los sectores bajos, no ven a la educación como un factor de movilidad social. ¿Qué propone su partido para que vuelva a hacerlo? Sí. Yo no diría gran parte de la sociedad, digo, hay un sector de la sociedad creciente, eso sí, que de alguna manera está generando una cultura marginal. Yo creo que el país vive un proceso de fondo a la uruguaya, ¿eh? Esto no ocurre de un día para el otro, no es vertiginoso, es lento, es gradual, es casi imperceptible. Los uruguayos todos lo hacemos así, lentamente, gradualmente, pero hace 10, 15 años, pongamos, que en el Uruguay empezamos a percibir señales claras de crisis de la integración social, de separación del tejido social, de la emergencia de una cultura marginal, que yo digo que de alguna manera su referencia más fuerte es que ya no cree más que la educación sea el vehículo de ascenso social, que era la clave de la sociedad uruguaya. Sociedad uruguaya que Real de Ayuda llamaba hiperintegrada, ¿no es verdad? Porque era hasta un exceso, pero era una sociedad donde siempre hubo diferencias económicas y sociales, pero a pesar de esas diferencias económicas y sociales había una red de valores y de normas comunes bastante expandido y que abarcaba a muy buena parte de la sociedad. Eso se está quebrando, se viene quebrando de manera notoria en los últimos 15 años aproximadamente. Entonces no basta que las políticas sociales derramen beneficios pecuniarios o de bienes, porque hay un problema cultural detrás. Lo que tenemos que revertir es esa cultura de ruptura con las reglas de juego, de apertura a otros caminos para el ascenso social, que terminan
fomentando la delincuencia, la pasta base, etcétera, etcétera. Pero atrás de eso lo que hay es que hay un montón de gente cada vez más que dice, no, y los caminos esperados que la sociedad propone, los legítimos, no sirven. Y esto hay que revertirlo. Y por eso digo que la clave para mí, me alegro que en el programa del Frente Amplio que se presentó la semana pasada, aparezca claro que la opción número 1 es la educación, que el problema principal es la educación, porque la clave está en recuperar el carácter de la educación como factor de ascenso social. Ahora, digo, no basta agregar recursos sin ton ni son. Tenemos que saber dónde los ponemos y en qué modelo de educación queremos construir, porque si no podemos poner mucha plata y vamos a seguir teniendo pésimos resultados. Pero la clave es que vuelva a ser una realidad para esos sectores marginales, de cultura marginal, que no necesariamente son pobres, porque hay pobres y no pobres, porque no es un problema de ingresos, es un problema cultural, que realmente el camino de ascenso, el camino de mejora social, pasa por el sistema educativo. Eso es clave para que la sociedad vuelva a recuperar la integración. Agradecemos a Francisco por la pregunta y seguimos con Facundo Duarte. Mieres, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué sistema propone con la creación de una agencia nacional de acreditación para el sector universitario? Bueno, yo creo que es muy importante que exista. También digo que tiene que ser para todos en igualdad de condiciones. Este es un problema, una discusión, un debate que tenemos a nivel de educación superior, porque la Universidad de la República de alguna manera se asume a sí misma como en otro escalón. Y yo creo que un sistema de acreditación, un sistema de evaluación, es un sistema para todo el sistema universitario. Y eso supone tomar en pie de igualdad a todas las instituciones universitarias, públicas y privadas. Parece que ese es el camino, es imprescindible, ¿no es cierto? Tenemos que medirnos contra nosotros mismos y medirnos contra el mundo. No hay crecimiento, desarrollo, excelencia en nuestra enseñanza terciaria, en nuestra enseñanza universitaria, si no hay sistemas de medición y de evaluación que establecen mejoras, que miden las mejoras o los retrocesos que en el sistema educativo terciario ocurren. Esa es una piedra angular del sistema universitario. Nosotros venimos lentos también en esto. El Uruguay durante décadas y décadas históricamente creyó en el monopolio de la enseñanza universitaria. Grave error. Demoró muchísimo aceptar que era importante tener un sistema universitario. Nos llevó mucho tiempo. Bueno, lo hemos construido. Es un sistema todavía imperfecto, con regulaciones que son asimétricas en relación al campo del sector privado con respecto a la evaluación del sector público. Bueno, tenemos que llevar la situación a un extremo. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Investigadores, desde la ANI, toma en igualdad de condiciones a todas las universidades. Es decir, se presentan allí investigadores de todo el sistema universitario y se miden y bueno, obviamente la Universidad de la República tiene muchos más investigadores que las privadas, por obvias razones de tamaño, de escala, de historia, de horas dedicadas a la investigación. Bienvenido sea, pero la evaluación se hace en igualdad. Lo mismo debe ser con las carreras y con las acreditaciones de las facultades y de las unidades académicas. Si no, vivimos en la aldea, nos decimos qué lindos somos, vamos arriba, pero cuando nos comparamos con el mundo estamos cada vez más atrás. Le agradecemos a Facundo por esta pregunta y seguimos con Santiago Sánchez, también estudiante de periodismo. Doctor, el programa del Partido Independiente dice que el gasto en educación sigue siendo insuficiente y debe seguir creciendo. Más allá de que sus discursos se han centrado más que nada en el gasto, en la calidad del gasto de la educación y no en la cantidad, ¿cuánto más considera que debe crecer este gasto? No puedo decir una cifra, sería irresponsable decirlo. Creo que hay que seguir aumentando el gasto. Creo que hay que distinguir, por ejemplo, lo digo con total claridad, me parece que hay que empezar a incorporar un criterio diferencial en las remuneraciones docentes. Hay que seguir aumentando las remuneraciones docentes, pero hay que incorporar un diferencial por resultados. No puede ser que lo que hemos tenido en estos años es aumentos salariales
indiferenciados. El docente va a clase o no va, tiene buenos resultados o no tiene, aumenta su salario en la misma proporción que el que cumple estrictamente con todo. Eso no puede ser, porque eso genera esa cultura, que es la cultura del Estado uruguayo, que da lo mismo hacer las cosas bien que mal. Igual es todo parejo. No hay recompensas ni hay castigos. Nosotros creemos que la reforma del Estado famosa es fundamentalmente una reforma de la gestión pública que incorpora el criterio de la evaluación por resultados en todo el aparato del Estado. Y eso implica también en el sistema educativo. Y por lo tanto yo puedo decir, bueno, muy bien, aumentemos el salario docente, una franja común, pero luego hay un diferencial. No es lo mismo el docente que cumple con sus clases que el que no va. No es lo mismo. No es lo mismo el que se preocupa de perfeccionarse, de actualizarse en su función, que el que no lo hace. No es lo mismo el que tiene buenas evaluaciones que el que no lo tiene. Entonces tiene que haber una diferencia. Y que además incentive al que no lo hace a mejorar. Y esto tiene que funcionar en el conjunto del Estado. No es un invento nuestro, no es una propuesta original del Partido Independiente, se podrán imaginar, pero es lo que se hace en Chile, lo que se está haciendo en algún estado de Brasil. Nosotros en particular visitamos con Iván Posada el año pasado el estado de Minas Gerais y vimos lo que es el cambio en la gestión pública cuando se incorpora el sentido de decir, bueno, metas medibles y evaluables en el tiempo. Y contra esas metas, sanciones o recompensas. Y en función de eso, los indicadores de gestión del Estado de Minas Gerais, no solo los económicos, sino también los sociales, mejoraron radicalmente. Claro, esto es una discusión con los gremios y con los sindicatos, difícil, pero es ineludible. Y tenemos que generar las condiciones para incorporarla, porque si no, el país se va quedando atrás. Entonces, en concreto, con respecto al tema educativo, sí hay que seguir gastando más. Obviamente, no vamos a proponer triplicar el gasto como se triplicó en este tiempo. Es más, yo les diría, la otra gran prioridad de aumento del gasto para el próximo periodo es la seguridad. Nosotros tenemos que eliminar este sistema tremendo del 222, que es un fracaso rotundo y que lo que está haciendo es que los policías dejen de ser policías y se conviertan en guardias privados y que su función como policía la cumplan mal. Pero yo no le puedo sacar la plata que ganan por el servicio 222. Entonces lo que tengo que hacer es mejorarle el salario de manera tal de que trabajando como policías 8 horas diarias ganen un salario razonable y digno. Entonces mi prioridad hoy tiene que ser el gasto en seguridad para recuperar la potencia y la fortaleza del instituto policial, pero también tengo que seguir metiendo en educación porque no alcanza, pero con idea, con criterio, porque no es cuestión de tirar plata. Agradecemos a Santiago su pregunta y ahora continuamos para ya cerrar este bloque con el docente de periodismo de la Universidad OR, Daniel Mazzone. Gracias. Mieres, parecería que hace unos 25 años que está planteado en la sociedad uruguaya la posibilidad de la gestación de un espacio socialdemócrata. Espacio socialdemócrata que se ha ido frustrando una y otra vez y que se va postergando. ¿Cuáles son las dificultades que usted ve para que este espacio se concrete? Yo creo que la principal dificultad es que nuestros partidos mayores son partidos heterogéneos, que albergan en su interior distintas posiciones políticas. Como yo decía al principio, yo no digo que no haya socialdemócratas en los otros partidos, los hay. El problema es que no predominan y que ninguno de los otros 3 partidos se puede llamar socialdemócrata. Entonces el problema es que estamos atomizados, divididos. Por otra parte, en cierto modo, en la historia política del país ha habido ideas y proyectos y el país se ha construido sobre un concepto socialdemócrata. De hecho, lo que se ha llamado el modelo del viejo Uruguay vallista se parece mucho a las características de la socialdemocracia europea, ¿no es cierto? Nosotros no en balde fuimos el primer welfare state en América Latina, estado de bienestar, con políticas sociales avanzadas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hemos perdido el tren. Yo creo que ese estado se agotó hace muchísimos años y en general lo que se hace es buscar recauchutar el pasado y no se construye un modelo nuevo. Yo creo que el Frente Amplio
llegó al poder por muchas razones, por acumulación de poder, por construcción de una cultura alternativa, pero también por decirle a la gente, es posible volver al viejo Uruguay vallista de los 50, que es un espejismo absoluto, pero es cosas que en el fondo el Frente Amplio ha transmitido de una u otra manera. Y todo eso frustra las posibilidades de emergencia de un modelo distinto, nuevo, socialdemócrata siglo XXI, que supone revisar muchas cosas del viejo modelo de lo que fue el llamado Uruguay vallista. No quiero decir con esto que haya sido una construcción del vallismo. Yo creo que el Uruguay vallista fue una construcción plural, a la que confluyeron aportes de todos, incluso de los partidos de ideas, de los llamados en aquella época partidos de ideas, de los socialistas, de los comunistas, de los socialcristianos. Hay componentes de ese viejo Estado, de ese viejo modelo de sociedad, que fueron aportados por el Partido Nacional y por los partidos chicos. Bueno, ahora tenemos que armar otra cosa, y yo no veo, creo que nosotros tenemos un papel a jugar en eso. Agradecemos al docente de periodismo de la OR por su participación y nosotros seguimos para estar en el último bloque de este tercer programa de El Ciclo Ideas 2010.